Las células presentadoras de antígeno. Muy bien. Las células presentadoras de antígeno. Ujú. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? La célula B y la célula T. Ok, la célula T no, ¿eh? Las células dendríticas y los macrófagos Muy y bien, los linfocitos B. muy bien. Células presentadoras de antígeno son, en primer lugar, las mejores, son las células dendríticas. Las ponemos así, dendritic cells, así las van a encontrar. Células dendríticas. También, células presentadoras de antígeno son los macrófagos y son los linfocitos B. Estas células son principalmente las que van a iniciar la historia. ¿Cómo funcionan? Ah, bueno, pues ustedes saben que al final de todo este cuento de los mecanismos moleculares, de los neutrófilos, fagocitando, haciendo netosis, pues ¿qué es lo que queda en estos tejidos? Pues quedan un montón de fragmentos de microorganismos. Lógicamente, si la lisozima mató algunos cocos, pues van a quedar fragmentos de estos cocos por aquí volando. Quedan estas bacterias que el complemento les hizo hoyos o estas levaduras, pues también ya están por ahí flotando. Además, llegaron estas células fagocíticas, células dendríticas y macrófagos. Ustedes saben que tanto las células dendríticas como los macrófagos viven en todos los tejidos. Si nosotros, por ejemplo, retiráramos así la dermis y viéramos la piel y hiciéramos una tinción para ver a las células dendríticas, encontraríamos que en toda la piel, debajo de toda la piel, en todas las mucosas, hay como si trajéramos una media, una malla de puras conexiones de las células dendríticas que viven distribuidas por todos los tejidos. Entonces, si estos microorganismos ingresan, las células dendríticas que viven aquí, los macrófagos que viven también aquí y que van a llegar por el proceso inflamatorio, ustedes saben que además cuando hay este tipo de daños en los tejidos, pues hay un cambio hemodinámico que viene acompañado de toda una serie de modificaciones en el endotelio vascular para que las células que vienen viajando por la sangre, así como el líquido, pueda salir en el sitio donde se necesita para repararlo y contener la infección, ¿de acuerdo? Ustedes saben entonces que a este lugar de la lesión, van a llegar células y viven de por sí ya células, como las células dendríticas y los macrófagos. Estas dos son fundamentales para pasar la historia de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa. Y ustedes se acuerdan que aquí, este macrófago, esta célula dendrítica, van a llegar y van a empezar a fagocitar todo aquello que se encuentren. Van a empezar a fagocitar estos componentes de microorganismos para procesarlos, digerirlos, destruirlos dentro. Lo mismo el macrófago. Y después, ustedes se acuerdan, ya vieron esta parte de la historia, ¿cierto? Ya vieron la parte de la historia donde una célula fagocítica, por ejemplo un macrófago, se fagocita algo extraño, una bacteria, por ejemplo, la fagocita, la ingresa en un fagosoma, que ya lleva después algunos cambios, fagosoma temprano, fagosoma tardío, o fagosoma inmaduro y fagosoma maduro. Va a haber ahí toda una serie de cambios enzimáticos, ¿no? Se fusiona después otro saco que es el lisosoma, el fagolisosoma. Toda esta historia ya la vieron, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Al final, ¿qué pasa? Cuando este microorganismo pasó todo el proceso de digestión y se le echaron enzimas, radicales libres de oxígeno, otros radicales halogenados que son muy potentes, ¿no? Hipoclorito, hipoyodito, hipobromito. ¿Qué quedó de este microorganismo? Pues quedaron todas sus partes separadas. Estas partes, esto que quedó aquí adentro, y, claro, y guárdense muy bien esto en la mente, es información valiosísima. ¿Por qué? Porque es información valiosa. ¿Quién me Porque le dice? va a servir a la respuesta inmune adaptativa para recordar cuando vuelva a ingresar algo similar o lo mismo y saber con qué atacar en lugar de esperarse 7 días o 14. Ok, muy bien, por ahí va Jimena. Lo de los tiempos varía un poco, pero efectivamente esto que está aquí son los planos
de la información de este microorganismo. ¿De acuerdo? Estos son los planos. Aquí vienen todas las piececillas. Es como todos ustedes todos ustedes han abierto alguna vez un huevito Kinder, ¿no? Era toda una ilusión sacar el huevillo ese y ver qué te había salido. Y pues casi nadie leía los planos en realidad, sino que veías ahí todas las piececitas y las ibas embonando y veías qué era, ¿no? Bueno, pues así están las piezas separadas de este ente, de este agente, este microorganismo. Aquí está separado en sus componentes. Sin embargo, la célula de la respuesta inmune innata no sabe leer esta información. Se lo tiene que llevar a células especializadas, estrategas, que saben interpretar esta información y que en función de ello van a poder coordinar una mejor respuesta. Todo esto que se encuentra contenido en el fagolisosoma, en el caso de las células presentadoras de antígeno, pues después va a ser trasladado a la superficie de la célula, en un sistema de presentación, como una especie de manitas, que muestran en el exterior lo que se encuentra aquí adentro. Ustedes ya saben que para esto ocurre un fenómeno ahí con el retículo endoplásmico rugoso, se produce el MHC clase 2, este viaja al fagolisosoma, ahí se montan los péptidos, ¿se acuerdan? Esto sí lo vieron con Alexis, y después todo lo que estaba aquí, por una serie de pasos, termina mostrándose en el exterior. ¿Esto sí se acuerdan? Estas moléculas que sirven para presentar péptidos son las que denominamos el MHC, ¿de acuerdo? Y hay de dos tipos, el MHC clase 2, que muestra cosas de la fagocitosis, y el MHC clase 1, que muestra cosas del metabolismo de la célula. Pero al final, estas dos moléculas, el MHC sería esta patita que les dibujé aquí, el MHC sirve para mostrar información en el exterior. Pero ¿a quién le saben mostrar información? ¿Quién sabe leer este lenguaje? ¿Quién me dice? El MHC2 se le muestra al linfocito T cooperador. Muy bien, ¿por qué? Por su Porque tiene TCR. los receptores, ¿no? Muy bien, las dos. Así es, por los receptores, los cuales denominamos TCRs. Entonces, miren, este es el punto de encuentro. Todos han visto esa imagen de la Capilla Sixtina. Bueno, me imagino, todos la hemos visto en fotos, ¿no? Esa imagen de la Capilla Sixtina donde está la mano así de Dios con la de Adán o no sé quién sea, que se ven así como que se están tocando ahí en el... ¿Sí se acuerdan? ¿La han visto o les estoy hablando de algo extraño? Sí la hemos visto. Ah, pues justamente este es el momento en que se toca así la respuesta inmune innata con esta célula presentadora con la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, ustedes saben que está dada o está conformada por la historia de dos sujetos principales, el linfocito B y el linfocito T. Pero quien sabe leer las moléculas de MHC es forzosamente el linfocito T. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este es el momento de la historia donde se junta un elemento de lo innato, que es la célula presentadora de antígenos. En este caso les dibujé un macrófago, pero principalmente son las células dendríticas. Una célula dendrítica, un macrófago, está cargado ahora de información y le va con el chisme, le va a mostrar esta información a la célula capaz de interpretar lo que es el linfocito T. Y entonces la historia ocurre de la siguiente manera. Esto que estamos viendo aquí está pasando en el tejido. ¿Sí lo ven? Es un acercamiento del sitio en el cual ingresó o hubo un daño e ingresó un agente. Pero ahí no es donde se va a llevar la primera activación de los linfocitos T. Las células dendríticas que sí están aquí, que sí se metieron al tejido y saben cómo estuvo todo el pleito, ahora se van a ir viajando por los vasos linfáticos. Estas células dendríticas sería este mismo, ¿eh? Esta célula dendrítica que ya está cargada de péptidos, va a agarrar camino por los vasos linfáticos. Entonces, ustedes saben, los vasos linfáticos se encuentran por todos los tejidos. Es toda una red de vasos que se encuentran en todos los tejidos y que son como el desagüe
Por ahí todo el líquido tisular siempre está fluyendo. Ahorita mientras platicamos por nuestros vasos linfáticos está viajando la linfa que sale de los tejidos por la diferencia de presión en la circulación, baña los tejidos, los nutre, les lleva toda una serie de cosas y después ese mismo líquido que le llamamos linfa se recupera de los tejidos y agarra camino por los vasos linfáticos. Lógicamente, cuando hay un evento inflamatorio, hay más salida de linfa y por lo tanto hay más viaje de linfa hacia los órganos linfoides secundarios. Y aquí sabemos que estos vasos linfáticos van drenando cada cierto lapso en linfonodos. Los linfonodos, ustedes ya los conocen, son estructuras capsuladas, órganos linfoides secundarios, hacia los cuales llega la linfa. En los linfonodos, ustedes ya lo saben también, es donde viven organizadamente los linfocitos B y los linfocitos T viven en los linfonodos. Entonces, si la célula dendrítica quiere presentarle a alguien lo que encontró, tiene que viajar por la linfa en dirección a los órganos linfoides secundarios, porque en los órganos linfoides secundarios es donde viven los linfocitos B y T. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos todos y todas en la historia? ¿Sí? ¿Sí les sirvió este como plano llave de cómo estaría pasando esto en la vida real? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, supongamos que viaja esta célula dendrítica de los tejidos, agarró camino por la linfa, va viajando por los caminos linfáticos, llega a los linfonodos, se sale ahí y se va a buscar algún linfocito T que sepa leer los péptidos que ella trae. Y entonces encontramos que esta célula dendrítica, esta célula dendrítica viene mostrando en el MHC clase 2, esto está pasando, esto que les voy a contar, está pasando en los linfonodos, Esta historia que les estoy contando ya es en los linfonodos. Esta célula dendrítica está presentando en MHC clase 2, está presentando en el MHC clase 2 un péptido, y en el MHC clase 1 también estará mostrando otros péptidos. Nada más les puse los dos para que sepamos quién lo va a leer y por qué. MHC clase 1. ¿Sí? ¿Quiénes saben leer esta historia? Pues son los linfocitos T. ¿Quién sabe leer el MHC clase 2? El linfocito T cooperador. El linfocito T cooperador. También conocido como TH, del H es de helper, y también se les conoce como linfocitos T CD4 positivos. Todos estos son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, este linfocito T es quien va a ser capaz de interpretar qué es lo que se está presentando aquí. La célula dendrítica no sabía esta información, el linfocito T cooperador sí sabe llegar e interpretar. ¿Esto ya lo vieron? ¿Cómo se da este tipo de reconocimientos, las señales coestimulatorias, etcétera? Hola, hola. Creo que sí lo vimos, pero si lo puede volver a explicar estaría muy bien. Perfecto. Sí, sin problema. Entonces, a ver. Hasta aquí vamos todos y todas en la historia, ¿no? Esto está pasando, ya superamos la idea de los tejidos, ahí ocurrió el primer momento, la respuesta inmune innata acudió en esta región, pero ahora estamos hablando de la respuesta inmune adaptativa y que está ocurriendo en los órganos linfoides secundarios, ¿no? En este caso es un linfonodo, órganos linfoides secundarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en ese linfonodo? Está llegando una célula dendrítica. Ahora vamos a ver qué está pasando en este linfonodo. En este linfonodo, tiene más o menos de esta forma, tiene su vaso linfático eferente y sus vasos linfáticos aferentes. Los aferentes entran así por la periferia, y el vaso linfático eferente sale por el ilio. En los cerdos está invertido, porque los cerdos son medios marcianos, pero después lo vamos a platicar. Entonces, en los cerdos están invertidos. Este es el vaso linfático aferente, estos son los eferentes y están invertidas las zonas de la corteza y la médula. Entonces, los linfonodos tienen más o menos esta estructura como arriñonada.
Y sabemos que en los linfonodos están en la región de la corteza. Hay una región de corteza y una región de médula. La corteza es la periferia y la médula es la porción central cercana al hilio. En la región de la corteza se encuentran unas estructuras que se llaman folículos, perdón. Folículos. Y en estos folículos, ¿quiénes viven? ¿Quién vive en los folículos? ¿Quién se acuerda? En los folículos viven los linfocitos B. Son así como unas esferas de puras pelotas, esferas de linfocitos B. Y en la región parafolicular, alrededor de los folículos, entonces los linfocitos B, ustedes ya saben, viven en folículos. Y en la región parafolicular viven los linfocitos T. En la región parafolicular, aquí dice parafolicular, viven los linfocitos T. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, la célula dendrítica, cargada de antígenos, llegó viajando por los vasos linfáticos aferentes. Aquí viene toda cargada, como árbol de Navidad, así de esferas. Así viene llegando esta célula dendrítica y se va a ir a estacionar a la región parafolicular, porque en la región parafolicular es donde viven los linfocitos T. Entonces, esta célula dendrítica se mete al linfonodo y se va a estacionar a la región parafolicular. Aquí está. Esto que les voy a platicar aquí está pasando en la región parafolicular de un linfonodo. ¿Qué había pasado con la historia de los linfocitos T? ¿De dónde vienen los linfocitos T? Digamos, estamos contando, fíjense, aquí está esta primera parte de la historia. ¿Cómo ocurre todo esto? La célula dendrítica llega y está ahí. Pero ¿qué pasa con la historia de los linfocitos T? ¿Dónde se dieron origen los linfocitos T? ¿Cómo? En el timo. Los linfocitos T. Bueno. Ok. Bueno, la célula progenitora de los linfocitos T sí tiene origen en la médula ósea. Pero en cuanto se vuelve progenitora de T, se va a madurar al timo, ¿no? Entonces, nombramos en general para el linfocito T que el órgano linfoide primario de los linfocitos T es el timo, ¿eh? Es correcto decir que la médula ósea también, porque la médula ósea está en estadios previos, ¿no? Antes de que se formen las células pro-T, están ahí en la médula ósea, de ahí vienen. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el timo? ¿Qué le pasó a los linfocitos T cuando llegaron al timo? ¿Qué pruebas les hicieron? ¿Quién me dice? Les hacen dos pruebas, una en la que deben de reconocer, digamos que lo extraño, y en la segunda no deben de reconocer. ¿Qué no deben de reconocer? Lo propio. Muy bien. Sí, Berenice, ¿quién más iba a participar? Adelante. ¿Es la selección positiva y la selección negativa? Muy bien, Sandra. Es correcto. Es la selección positiva y la negativa. Entonces, en el timo se le hicieron una serie de pruebas. Todos los linfocitos T que llegaron muy felices al timo. ¿Cuándo ocurrió esto? En la etapa principalmente perinatal, desde la etapa embrionaria hasta la etapa postnatal. Es la mayoría de este inventario que el otro día le estaba platicando, ¿no? Y a todos los linfocitos T que dijeron, yo quiero ser linfocito T, solamente el 5% pasó estas pruebas, que fue la selección positiva y la selección negativa. Al final, ¿qué salió de este paso de la selección positiva y negativa? Bueno, pues salieron todos los linfocitos T capaces de reconocer, de reconocer lo extraño. Ahí demostraron que tenían funcionalidad, ahí se les enseñó a hacer su TCR, se les enseñó si iban a hacer linfocitos T cooperador o lo iban a hacer linfocitos T citotóxicos.
o CD8 positivos, es lo mismo. Entonces, fue en el timo donde se les hicieron todas estas pruebas. Todos los linfocitos T que pasaron estas pruebas y ya son un linfocito T hecho y derecho, sea cooperador o citotóxico, ahora viven, se fueron a vivir después del timo a los órganos linfoides secundarios y se fueron a poblar los linfonodos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas, donde está el tejido linfoide asociado al intestino, al epitelio respiratorio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, son las dos historias. Por una parte, todo el cuento de los linfocitos T, su formación en el timo, todos los procesos que tuvo que pasar. Muchos de los linfocitos T murieron en ese proceso y todos los que van saliendo son linfocitos T ya maduros, pero vírgenes. Significa que están listos para responder ¿a qué? A lo extraño, a todo lo que el azar del universo determine. Si el día de mañana surge un nuevo virus, todos los vertebrados con mandíbula tenemos una clona de linfocitos T y B capaces de reconocer al azar algo extraño. Todos los linfocitos T que salieron del timo son linfocitos T que no reconocen lo propio, pero de ahí en fuera reconocen el universo. ¿De acuerdo? Entonces, estos linfocitos T están ahora distribuidos por todo el puerco, en las mucosas, en el vaso, en los linfonodos. Ahí viven los linfocitos T en las regiones parafoliculares. Y ahí están esperando. Todos los linfocitos T que salieron están esperando toda su vida a ver si algún día llega aquello para lo cual ellos tienen su TCR. El TCR que los dibujamos así con sus cadenitas alfa y beta, en realidad ustedes saben que en sus dominios, ahorita lo vamos a revisar, en sus dominios de reconocimiento del péptido, en realidad tienen un molde que puede tener múltiples millones de formas. Cada linfocito T tiene una forma distinta y lógicamente en esa combinación pues casi ilimitada es donde puede embonar al azar algún péptido traído por la respuesta inmune innata. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, todo bien. Sí, yo les estoy hablando de algo medio raro que... Sí, acuérdense, con toda la confianza, si hay de repente algo que no está quedando claro, avísenme. Y lo vemos cuantas veces sea necesaria. Yo prefiero que lo revisemos varias veces a que me digan que sí y realmente no me están agarrando un poco la onda. ¿Cómo ven? Pero todo bien. Perfecto, Daniela. Muy bien. Entonces, si no hay algo aquí que decir, aquí están los dos momentos donde se juntan las historias. Por una parte, viene todo lo de la historia de los linfocitos T, su selección, su producción de TCRs, su diferenciación hacia si son cooperadores o citotóxicos, y se van a vivir todos a los órganos linfoides secundarios. Y ahí están esperando toda su vida cuando en algún momento ocurre un evento como que este puerco se pica, o se infecta, o se enferma de algún agente, y llegan cargadas las células presentadoras de antígeno a los órganos linfoides secundarios. Y ahí es donde ocurre, por azar, el linfocito T cooperador, algún linfocito T cooperador, es citotóxico, de todos los que están regados, puedan llegar a reconocer el péptido que esta célula dendrítica está presentando. ¿De acuerdo? Entonces, la historia es la siguiente. Este linfocito T, que está maduro pero virgen, se encuentra en estado de G0. Es una fase del ciclo celular, es un estadio del ciclo celular en el cual la célula no está proliferando. Está fuera del ciclo celular, tiene funciones metabólicas necesarias para mantenerse vivo, pero no está proliferando. Está, digamos, dormido. Este linfocito T está dormido y debe de ser despertado por la célula dendrítica, para lo cual se requieren 3 señales para despertar a un linfocito T. La primera señal es la unión del MHC clase 2, estamos hablando de un cooperador, ojo,
MHC clase 2 con el péptido que está mostrando y es reconocido, este conjugado MHC péptido, es reconocido por el TCR. Esta unión, para que se pueda llevar a cabo esta unión, se requiere de una molécula, forzosamente, que se llama CD4 positivo. De hecho, esta molécula CD4 es la que le da su nombre de cooperador. ¿Se acuerdan que le podemos llamar o cooperador o CD4 positivo? ¿Qué significa que tiene esta molécula? Y les dibujé aquí. ¿Para qué sirve el CD4? El CD4 sirve para afianzarse del MHC clase 2. Por eso, el MHC clase 2 puede ser leído únicamente por los T cooperadores. Solamente puede ser leído por los T cooperadores. ¿Qué pasa en esa unión? Pues ustedes se acordarán, si ven, seguramente vieron algunos esquemitas con Alexis. Bueno, el MHC clase 2 tiene una forma más o menos así. La cadena alfa, la cadena beta. Estamos haciendo este dibujito, ¿eh? Esto que está aquí es esto. Estamos dando una forma distinta. Vamos a ocupar el color que es para que no se confunda. Entonces, el MHC clase 2 tiene más o menos esta forma. Estas son las dos cadenitas, son estas dos. Y aquí en medio está presentando el péptido, en la región del nicho o del pocket. Y esto tiene correspondencia con el TCR. El TCR, a su vez, tiene una molécula que tiene más o menos esta forma. Este es el TCR, este es el MHC clase 2. Y el TCR, a su vez, tiene una forma de reconocimiento, digamos esta. Y en este caso, el péptido tiene más o menos esta forma. Si se dan cuenta, es afín. Tiene la posibilidad de adaptarse. Este es el péptido. Este péptido es uno de los péptidos que se encontraban acá y que por azar se mostraron ahora en los MHCs. Esto es un fragmento del microorganismo que va a ser reconocido por el TCR. Ustedes se acuerdan que el MHC clase 2 tiene dos cadenas, la alfa y la beta. Y esta porción se llama beta 1 y esta porción se llama beta 2. Esta se llama alfa 1 y esta se llama alfa 2. Bueno, ¿por qué les estoy echando este rollo? Porque esta unión del CD4 es una molécula que viene del T cooperador. El CD4 sirve para reconocer el beta 2 del MHC clase 2. Entonces, por eso, el T cooperador forzosamente sabe leer, pues forzosamente puede leer solamente el MHC, los péptidos presentados en el MHC clase 2. De ahí que a esta molécula CD4 o la CD8, que es el equivalente para el MHC clase 1, se les conoce como moléculas de restricción. Al CD4 se le conoce como tiene una función de molécula de restricción. Esto significa que el T cooperador únicamente podrá leer péptidos presentados en el MHC clase 2. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Podría repetir qué fracción del MHC clase 2 es la que lee el TCR? La fracción no. El TCR lo que sabe leer, interactúa con beta 1 y alfa 1, pero lo que lee el TCR es el péptido, ¿de acuerdo? O sea, se anclan, se embonan. Imaginemos que este es el MHC clase 2 y aquí está el péptido. Y el TCR llega y reconoce este péptido. Este es el TCR como tal. La cadena alfa y beta del TCR reconoce a la alfa y beta 1 del MHC. Eso es lo que reconoce el TCR. Sin embargo, la molécula CD4 que tienen los linfocitos T cooperador, todos tienen una molécula que se llama CD4. Este CD4, y por lo que les llamamos células CD4 positivos, es una molécula de restricción que lo que reconoce es beta 2. Beta 2 del MHC clase 2. Eso es importante, porque el MHC clase 1 no tiene beta 2. Tiene otra forma, ahorita la vamos a ver. Entonces, ojo,
Para que el linfocito T cooperador pueda identificar el péptido que le está mostrando la célula presentadora en el MHC clase 2, requiere de esta molécula de restricción, el CD4, para poder adaptar muy bien su TCR con el MHC. Le pone un seguro que es el CD4. Véngase para acá que le vamos a cerciorar si este péptido es afín o no para mi TCR. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, gracias. Perfecto, Bernice. Entonces, a esta primera unión, MHC, TCR, CD4, es la primera señal. Primera señal. TCR, MHC clase 2, con el péptido, no se nos olvide con el péptido, lo que se está reconociendo es el péptido. Y el CD4. TCR, MHC más el péptido y el CD4. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera señal. El linfocito T cooperador que estaba dormido en la región parafolicular ya le están presentando y le dicen, despierta, linfocito T. Esta es la primera señal, ¿de acuerdo? Ya vimos que es MHC, TCR, el CD4 y por supuesto el péptido ahí presente. La segunda señal para despertar al linfocito T está dada por unas moléculas que se les conoce como moléculas coestimulatorias o moléculas de coestimulación. ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Cuál con cuál? ¿Sí lo vieron? Bueno, si no, lo vamos a ver, no hay ningún problema. ¿Cuál? ¿Cuáles son las moléculas de coestimulación? CD80 y CD86. Muy bien. Del lado de la célula presentadora de antígenos, la molécula se llama CD80 o bien puede ser CD86, que tiene correspondencia ¿con quién? CD28. ¿De acuerdo? Entonces, además de esta primera señal despierta el linfocito T con estas uniones, la segunda señal para despertarlo es CD80, CD86, estimulándole su CD28. Segunda señal, esto manda una fuerte señal hacia adentro del linfocito T. Cada una de estas señales se transduce hacia adentro de la célula. Una señal que le dice despierta. Tercera señal, la célula presentadora envía citocinas. Citocinas. La tercera señal son citocinas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Primera señal, TCR, MHC con el péptido y el CD4. Segunda señal, moléculas de coestimulación, es decir, CD80 u 86 con CD28. ¿Sí? Tercera señal, citocinas. Las citocinas las produce la célula presentadora y viajan y son detectadas por receptores del linfocito T. Estas son las tres señales y se parecen como a las llamadas del teatro, ¿no? Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos. Con estas tres señales que recibe la célula, el linfocito T sale de su estado de G0 y se pone a proliferar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos todos y todas en la historia? ¿Sí? A ver, díganme, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo tengo duda en la tercera señal de las citocinas. Sí, Jimena. La célula presentadora la va a producir y va a viajar a los receptores del linfocito. Ajá. ¿O es que me perdí? No entendí muy bien. Sí,
Justamente las citocinas que produce esta célula presentadora son detectadas por receptores que tiene el linfocito T. Ujú. Entonces sí, no es que viajen directo para allá, realmente la célula presentadora, esto que le estoy dibujando así como muy alejado, en realidad cuando se ve en la naturaleza, están bien pegaditas las células. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Se están así pegaditas una con la otra. Entonces las citocinas que produce la célula presentadora, pues le llegan luego al linfocito T. Ujú. Esta es la tercera señal para que despierte. Y otra pregunta, ¿cuál era el nombre del linfocito? Era G, antes de que se active, antes de la tercera señal. Ah, Es ya. que O sea, no es un nombre, Jimena, es más bien un estadio metabólico. Los linfocitos T, cuando salen del timo y de toda su historia y se van a vivir a los órganos linfoides secundarios, se encuentran en un estado como dormidos. A ese estado metabólico en el cual no están proliferando constantemente, se le llama estado de G0. Ujú. G0. Ustedes se acordarán cuando, cuando revisaron el ciclo celular, que el ciclo celular tiene 4 fases. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cómo le hace una célula para proliferar? ¿Cuáles son las fases de la mitosis ahí bueno, no de la mitosis, sino del ciclo celular? No nos vamos a enfocar tal cual en la mitosis. ¿Cuáles serían? ¿Se acuerdan? la profase, la metafase, la tetrafase y anafase. Ok, esas son ya de la mitosis, ¿no? Todo eso sería la fase M, pero antes, Sería en, la G1, la S, la G2. muy bien, excelente. G1, S, G2, M. Es este ciclo y cada vez que una célula prolifera, pasa por todas estas partes del ciclo celular de proliferación. Ah, bueno, pues hay un estadio fuera de ese ciclo que se le llama G0, que es como estar dormido. Ujú. Las células están como dormidas. No están proliferando, no tienen una actividad metabólica acelerada. Tienen una línea metabólica basal, están vivas, por supuesto, consumiendo nutrientes y elementos necesarios para su subsistencia, pero no están activos proliferando. Ese estado es el G0, están dormidos. Y con estas 3 señales que le da la célula presentadora al linfocito T, el linfocito T sale de G0 y entra al ciclo celular. G1, S, G2, M, G1, G2, S. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y empieza a proliferar. Hasta ahí vamos todos y todas? Muy bien. Entonces, ¿en qué vamos de la historia? Llegó una célula presentadora de antígenos. Uh-huh. Aquí está una célula dendrítica. Sabemos, ahora va a ser un poco más grande. Una célula dendrítica. Está mostrando en MHC clase 2 un péptido. Uh-huh. Este péptido, esto está pasando, ustedes ya saben, en el órgano linfoide secundario. Les di el ejemplo del linfonodo, pero puede estar pasando en el vaso, puede estar pasando en tejido linfoide asociado. Uh-huh. Y de este lado tenemos al linfocito T cooperador, que tiene su TCR, que tiene su CD4. Uh-huh. Ya sabemos que aquí hubo también moléculas de coestimulación, CD80 u 86, con CD28. Primera señal, segunda señal, tercera señal, citocinas. Uh-huh. ¿Estamos? Por otra parte, ustedes saben que esta historia también puede ocurrir con que esta célula presentadora de antígenos esté mostrando un péptido, pero a través del MHC clase 1. El MHC clase 1, así como vimos la vez pasada, como está el esquema, les voy a explicar cómo está hecho el MHC clase 1 para que entendamos también por qué lo reconoce de cierta manera el linfocito T citotóxico.
Ustedes hasta ahorita saben que quien sabe leer el MHC clase 2 es el T cooperador y quien sabe leer el MHC clase 1 es el linfocito T CD8 positivo, también conocido como CTL o citolítico. Linfocitos T citotóxicos es lo mismo. Ujú. El linfocito T citotóxico también tiene un TCR capaz de reconocer el MHC clase 1, pero en este caso la molécula que tiene, que le permite agarrar exclusivamente el MHC clase 1, es una molécula que en lugar de que se llama CD4 se llama CD8. Si nosotros vemos lo que está pasando aquí, vamos a encontrar que el MHC clase 1 tiene más o menos esta forma. Tiene aquí otra cadenita pegada. Tiene una sola cadena que se llama alfa y tiene 3 dominios. Alfa 1, alfa 2 y uno que se llama alfa 3. Todo esto es el MHC clase 1 y esta molécula que se llama la beta 2 microglobulina. Esta cadenita se llama beta 2 microglobulina, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Esto que les dibujé aquí, esta esquemita, fíjense, hasta aquí les dibujé su beta 2 microglobulina, es esta chiquita, es esto. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. Pues esto también coincide con el TCR del linfocito T citotóxico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el T citotóxico tiene una molécula que se llama CD8 y el CD8 lo que sabe reconocer es a alfa 3. Si ustedes se acuerdan, el CD4 reconoce a beta 2 porque el MHC clase 2 tiene alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y lo que reconoce el CD4 es a beta 2 y lo que reconoce el CD8 es a alfa 3. Entonces, esto nada más se los platico, no es mi interés que se lo aprendan y se los voy a preguntar. Nada más quiero que vean cómo tiene un sistema bien interesante de control y de, digamos, de funcionamiento para que se lleve a cabo esta presentación. Es muy importante que existan moléculas específicas que le permitan al TCD8 reconocer solamente MHC clase 1. ¿Por qué el linfocito T citotóxico solamente puede leer péptidos mostrados en el MHC clase 1? Pues porque el CD8 es esa molécula de restricción que le dice solamente puedes agarrarte de cosas que tengan una porción que se llama alfa 3 y el MHC clase 1 es el único que tiene alfa 3, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Fui claro en esta explicación? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, las señales para ambas células técnicamente son las mismas. Primera señal MHC, en el caso del cooperador, es MHC clase 2, CD4 con el TCR para la primera señal, segunda señal, moléculas de coestimulación, tercera señal, citocinas. Y en el caso del T citotóxico es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que reconoce es MHC clase 1 por su CD8, pero de ahí en fuera también requiere moléculas de coestimulación, que también son CD80 o CD86, con el CD28, el T citotóxico, y también requiere su dosis de citocinas. ¿Estamos? ¿Está clara esta historia hasta aquí? Hola, hola, ¿sí están ahí? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense cómo está esta historia. Ahorita nos vamos a enfocar en el cuento del linfocito T cooperador, ¿vale? Entonces, una vez, ustedes ya sabían que el T cooperador estaba en estado de G0, estaba dormido. Y que con estas tres señales, señal primaria, primera señal, segunda señal, tercera señal, se llevan a cabo los estímulos suficientes para que el linfocito T que estaba en estado de G0 salga de G0
y empieza a proliferar. Se mete allá a G1, ¿no? S, G2, M, bla, 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 y continúa y continúa. Entonces, con estas tres señales, con ayuda de estas tres señales de activación, el linfocito T que se encontraba en G0, se activa, prolifera y se diferencia. El linfocito T entonces se activa, prolifera y se diferencia. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué significa que el linfocito T se active? Ah, pues lo que les decía, su metabolismo estaba basal. Cuando una célula se activa, un linfocito T se activa por estas tres señales, empieza a consumir ya más oxígeno, nutrientes, aumenta su tamaño. Entonces, se activa, prolifera. ¿Qué significa? Pues que se va a poner a dar origen a un montón de células iguales a la madre en un inicio. Y se diferencia, significa que van a poder tomar distintos caminos. Estas células que están proliferando podrán tomar distintos caminos. ¿De acuerdo? La diferenciación ocurre en dos principales sentidos. La diferenciación se puede dar según el perfil y también se va a hacer la diferenciación según la función. ¿De acuerdo? Esas son los tipos de diferenciación que van a tener. Fíjense, ¿qué significa esto? De esta sola célula, esta célula madre, ahora hay un montón de células, pero estas células a su vez van a tener cambios. Y se pueden diferenciar según el perfil o según la función. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Entonces, la diferenciación según el perfil tiene tres caminos principales. Es decir, las células que se van a proliferar pueden escoger de tres caminos principales. Pueden volverse, ojo, estos ya son linfocitos T cooperador, ¿eh? Ya son linfocitos T cooperador. Van a tener tres posibilidades. Volverse linfocito T, H, T cooperador 1, linfocito T, H2, o se podrán volver linfocitos T, H17. Tienen que escoger su camino. ¿De qué depende que se vuelvan linfocitos TH1, TH2 o TH17? ¿Alguien vio esto o se los platicó Alexis? ¿Sí? ¿Hasta esto sí ya lo vieron? No, ¿verdad? Porque esto es lo que me tocaba. ¿Vamos ahí juntos? ¿Juntas? No, ninguna. Todo bien. Todo Perfecto. bien. Entonces, miren, todas estas células que están proliferando van a tener que escoger camino. Siempre, ninguna respuesta tiene un solo perfil de manera absoluta. Siempre habrá un poquito de los otros dos, pero hay uno que domina. Ajá. Siempre que se active un linfocito T, va a dar origen principalmente a alguno de estos tres perfiles y habrá poquitas células de los otros dos. ¿De qué depende? De contra quién se esté peleando. Contra qué se esté defendiendo el organismo. Entonces, ojo, los linfocitos TH1 son expertos en responder contra patógenos intracelulares. Patógenos intracelulares. Virus. Virus. Algunos protozoarios. Bacterias intracelulares. Cáncer. Todo lo que sean afecciones desde adentro de la célula vienen del linfocito T. Bueno, se les hace frente con una respuesta de perfil tipo TH1. Los TH2 son especialistas
Los TH2 son especialistas en actuar contra el mintos. La respuesta preponderante, así potente, de linfocitos TH2 es principalmente contra el mintos y otros parásitos. También, por ejemplo, ectoparásitos y las moléculas que ingresan con su saliva tras la picadura también produce respuestas de tipo TH2. Ajá. Entonces, es contra el mintos. Y la respuesta TH17 es especialista en bacterias extracelulares y hongos. Entonces, estos tres perfiles, dependiendo, entonces, ¿de qué va a depender que la mayoría de estas células que están proliferando se vayan a alguno de los tres perfiles? ¿De qué va a depender? ¿Quién me dice? ¿De la señal de las citocinas? Muy bien, muy bien. ¿Quién lo comentó? Yo. Daniela. Perfecto, Daniela. Y vamos contigo mismo, Daniela. ¿De dónde vienen estas citocinas, la mayoría? ¿De otras células? ¿De cuáles? A ver, de las que están aquí, Daniela. ¿De las dendríticas? Muy bien. De la célula presentadora de antígenos. ¿Y cómo sabe y por qué la célula presentadora de antígenos es la que define las citocinas? Ajá. Las citocinas son las que van a definir si se vuelve TH1, TH2 o TH17. Depende de las citocinas. Y estas citocinas vienen principalmente de la célula presentadora de antígenos. ¿Por qué la célula presentadora de antígenos, Daniela, será la que tiene esa capacidad de producir estas citocinas? Porque esta es la que puede dar instrucciones. Pues podría ser porque ya también participó en la primera respuesta. Excelente, excelente. Muy bien, estoy feliz. Estoy sonriendo, es más, no me están viendo, pero estoy sonriendo. Esta célula estuvo ahí en el lugar. Ella no le cuentan contra quién se están enfrentando. Ella viene del lugar. Estuvo en el tejido, se enfrentó contra lo que había y vio cuál fue lo más preponderantemente patológico, nocivo en ese tejido. Y sobre este está actuando principalmente. Entonces, la célula dendrítica proviene del sitio de afección. Ella sabe, leyó ahí los péptidos antimicrobianos que se activaron. Ustedes saben que además la célula dendrítica reconoció aquellos agentes a los que fagocitó a través de qué tiene esta célula dendrítica para identificar el mundo. ¿Quién me dice cómo le hacen las células de la innata para identificar lo extraño? Los PRRs. Muy bien, Mónica. La célula dendrítica con sus PRRs detectó, censó el sitio contra quién se está peleando y por ello sabe, entre comillas, qué citocinas debe producir. O sea, no sabe leer el mensaje, fíjense, el mensaje lo saben leer los linfocitos T a través de esta comunicación, pero sí le da algunas indicaciones al linfocito T para decirle, oye, por cierto, estamos peleando contra tal cosa. Y el linfocito T, en función de las características del péptido y de las citocinas, define su ruta. ¿Sí? ¿Cuál es la función de un linfocito T? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve un T cooperador? ¿Cuál es su trabajo ya en sí? ¿Ir con un linfocito B? No tanto. Y bueno, sí van a tener participación y comunicación en otro momento que les voy a platicar yo mismo. Pero así, ¿cuál es su chamba directamente? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es importante un linfocito T cooperador? Ustedes han escuchado, todos han leído y saben por su formación médica del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? ¿A quién afecta ese virus? ¿A quién mata? A los linfocitos T cooperador. El virus del SIDA, el virus del VIH en realidad, el virus del el VIH, es un virus que reconoce el CD para identificar a la célula que va a matar, se ancla al CD4, al CD4 y a un receptor de quimiosinas que tienen los linfocitos T cooperador. Entonces, el virus del VIH mata a los
a los linfocitos T cooperadores. ¿Y qué le pasa a los pacientes que tienen VIH y no tienen control con los tratamientos? ¿Qué les pasa? Pues están expuestos a, o sea, no tienen una defensa y quedan expuestos a muchas cosas. Así es, están inmunosuprimidos. Tienen una desregulación inmunológica, una falla de coordinación. Y entonces una infección de un triste toxoplasma puede poner en riesgo la integridad del paciente. Así de importantes son los T cooperadores. Los T cooperadores coordinan la respuesta inmunológica. Ajá. Un T cooperador, o sea, el trabajo de un T cooperador es coordinar la respuesta inmune. Todos ustedes han visto o han estado, espero, algunos y algunos de ustedes, en alguna presentación de una orquesta sinfónica. ¿Sí? ¿Alguien ha estado en alguna o ha visto un video? Es en películas. A ver, Mónica, entonces, ¿quiénes integran ahí la sinfonía? O sea, ¿qué has visto, digamos así? ¿Cómo describirías a alguien esta orquesta sinfónica? Son varios músicos Ujú. que son dirigidos por una persona y tienen como asignado su lugar. O sea, los que están como hasta el frente son como los mejores. Sí, Y bueno, una persona los dirige. excelente descripción. Una serie de músicos profesionales, excelentes todos, que están separados, ¿no? También según su función. Están por ahí todos los violinistas de un lado, los de la viola, los del clarinete, el fagot, el oboe, yo qué sé, ¿no? Todos están separados, viento metal, viento madera. Yo no sé la verdad de música, pero están ahí distribuidos todos. Y uno pensaría, pues, que están ahí ya todos los músicos listos. Son músicos que están formados en música y tendrían que ellos poder hacer su función en función de los tiempos y de las partituras que tienen, ¿no? Porque todos son músicos profesionales. Sin embargo, vemos ahí un personaje que frecuentemente es un músico también pues, con una gran trayectoria, una música con una gran trayectoria, y que está ahí parado, ¿no? Con la varita, con la batuta, y que ahí anda diciéndoles a los, a los, a los músicos, ¿no? Sí, sí lo han visto, ¿no? Al director de la sinfónica, ¿no? O bueno, de la orquesta. Y entonces pareciera como que este director no está haciendo mucho, porque él no trae un instrumento en las manos. Pero en realidad está coordinando, digo, son cosas que los mortales, al menos yo no entiendo, pero pues le dicen, a ver, entra a tal tiempo, bájale tú el del timbal, entran los cornos franceses y está así como coordinando los tiempos, las intensidades, las potencias. ¿Sí se dan cuenta de esto? Pues ocupemos esta analogía para entender el funcionamiento de un T cooperador. El T cooperador es ese director de la orquesta. En sí, él directamente no va a ir a fagocitarse una bacteria, no va a ir a matar un virus, no. Pero a través de el linfocito T prolifera, se diferencia en alguno de estos perfiles y cada uno de estos perfiles es especialista en generar una respuesta contra cierto tipo de agente agresor. Y lo que hace el linfocito T, imaginemos que esta es una infección viral, pues va el linfocito T, ya que proliferó y está diferenciado y todo, se va al lugar y se pone a coordinar la respuesta. A ver, macrófago, actívate, ten allá interferón gamma, actívate, potenciate, células NK, alarguen su vida y empieza a coordinar la respuesta a través de citocinas. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta idea? ¿Sí me siguen? ¿Sí, Víctor? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, esta es la función de un T cooperador, es coordinar la respuesta. ¿Y qué tan eficaz es su coordinación? Es fundamental. Sin ella, la resolución de las infecciones frente a un agente potencialmente patógeno sería muy difícil de detener, puesto que muchos de estos saben o han encontrado cómo evadir algunos mecanismos de la INAT. Entonces, fíjense qué importante es un linfocito T cooperador. ¿En qué se pueden diferenciar T
TH1, TH2 o TH17. Esa es la diferenciación según el perfil. Y quedamos que lo que los diferencia son citocinas. Ojo con esto, fíjense. Hay citocinas que los llevan a hacer cada uno de los perfiles y a su vez, cada uno de los perfiles produce citocinas particulares. Ahí les van. Para el linfocito TH1, las citocinas que lo llevan, que hacen que estos linfocitos que están proliferando y se les llama TH0, se vuelvan TH1, las citocinas que lo guían es la interleucina 12 y la interleucina 18. Estas dos citocinas son previas para la diferenciación hacia el perfil de tipo TH1, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben que el TH1 actúa contra intracelulares, virus, parásitos intracelulares, bacterias intracelulares. Bueno, pues una vez que es un linfocito TH1, las citocinas con las que trabaja, con las que sabe activar a la respuesta contra intracelulares, es interferón gamma, interleucina 2 y otra citocina que se llama linfotoxina. Antes a esta linfotoxina se le conocía como TNF beta. Nada más, porque si lo llegan a leer en algún libro, les pueden decir, el linfocito TH1 produce TNF beta. Está bien, así se le llamaba antes. Pero en realidad ahora se llama linfotoxina. Así está en las bases de datos de las bases de proteínas. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Qué citocinas llevan a que estas células se vuelvan un TH1? Ah, pues, interleucina 12 y 18. De hecho, ya normalmente le quitamos la L del linfocito y ya nada más le llamamos TH1, TH2, TH17. Ustedes saben que son linfocitos. Entonces, el TH1 se produce por interleucina 12 y 18. Y las citocinas con las que trabaja, interferón gamma, interleucina 2 y linfotoxina. O TNF beta también. ¿Hasta aquí alguna duda? Por su parte, las citocinas que llevan a volverse a estas células un perfil tipo TH2 es la interleucina 4 y la interleucina 13. Interleucina 4 e interleucina 13 llevan al perfil de tipo TH2. Y las citocinas que produce el perfil tipo TH2 son a su vez más interleucina 4, interleucina 13, interleucina 5 y llegan a producir también interleucina 10. Estas son las principales, la 4 y la 13, pero también producen interleucina 5 e interleucina 10. ¿De acuerdo? Lo que pongo aquí es un guión. Interleucina 4, interleucina 5, 13 y 10. Con estas citocinas, ahorita les voy a explicar qué hacen cada una de estas citocinas y por qué entonces el T cooperador H1 es bueno contra intracelulares y este es contra el MINTOS. Por su parte, el perfil TH17 se produce con interleucina 6, TGF-beta e interleucina 23. ¿Quién los lleva acá? Interleucina 23. También 21 y 22 pueden participar, pero la 23 y la interleucina 6. Estas llevan a respuestas de tipo TH17 y a su vez el TH17 lo que sabe producir es interleucina 17. ¿Sí estamos aquí en la historia? Las citocinas que llevan a cabo la función contra intracelular es interferón gamma, interleucina 12 y linfotoxina o TNF beta. Las citocinas que llevan a cabo la función antihelmíntica, interleucina 4, 5, 10, 13. La citocina que lleva a una actividad importante contra bacterias extracelulares, interleucina 17.
¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen todos y todas? Sí, sí. Perfecto. ¿Por qué el interferón gamma, la interleucina 2 y la linfotoxina son buenos para patógenos intracelulares? Pues tienen efectos en lo que hace unos momentos les platicaba yo un poco. ¿Qué pueden hacer los TH1? Tienen que ver con la activación de macrófagos. El interferón gamma, por ejemplo, activa los macrófagos y les permite hacer células gigantes de cuerpo extraño. Alarga su vida, les permite fagocitar más. Hay algunas bacterias intracelulares, como por ejemplo las micobacterias, ustedes ya las conocen, Mycobacterium, por ejemplo, bovis, Mycobacterium tuberculosis, que saben que son los que producen la tuberculosis. Bueno, pues la respuesta TH1 es muy importante para esos agentes. El interferón gamma también tiene una función de activación muy importante sobre las células NK. Las vuelve más eficientes, en menos tiempo llevan a cabo sus funciones, alarga su vida, las lleva a producir otras citocinas. Entonces el interferón gamma, la leucina 2, linfotoxina, son muy importantes contra infecciones intracelulares. Activación de macrófagos, activación de células NK. La linfotoxina o el TNF-beta llega a tener actividad tóxica sobre las células infectadas con virus. Pues puede generar que las células se vayan a apoptosis. De hecho, por eso se le llamó en un inicio factor de necrosis tumoral, porque ocasionaba muerte en las células. También tienen que ver con la muerte de las células tumorales. De hecho, de ahí el nombre de TNF que tenían. Viene de ahí también. Entonces, estas citocinas tienen estos efectos. Entonces, si se dan cuenta, no es que el linfocito TH1 esté llegando a matar a los virus o a los protozoarios. No, no, no. Lo que llega es a coordinar a otras células que tengan la posibilidad de actuar de manera directa. La célula NK se pone a trabajar directamente a matar a las células infectadas. ¿Estamos? Alarga su vida, estimula sus funciones. Los macrófagos se pueden poner a contener bacterias intracelulares, se asocian y se vuelven una célula ahí gigante que vamos a platicar de ella después. Asimismo, estas citocinas también pueden activar a través de la NK para eliminar a las células tumorales, pero también pueden tener un efecto directo sobre las células tumorales para que éstas se vayan a apoptosis. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la acción del linfocito TH1 frente a agentes intracelulares. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Perfecto. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué pasa con el tema de los helmintos y la respuesta de tipo TH2? Pues fíjense que la interleucina 4 y la interleucina 13 está relacionada con la activación, proliferación y funcionamiento de las células cebadas. ¿Qué tienen las células cebadas? ¿Qué contienen? ¿Histamina? Muy bien. Histamina. ¿Y qué puede hacer la histamina? ¿Cuál es su función? ¿Vasodilatación? Ok, tiene varias. Una es vasodilatación. ¿En qué tipo de músculo? En el músculo vascular, ¿no? En los vasos sanguíneos, la histamina produce vasodilatación. Pero ¿qué hace la histamina en el músculo liso visceral? Vasoconstricción. Constricción, ¿no? Constricción del músculo. Entonces, ojo, la histamina en el músculo liso visceral, es decir, en los intestinos, en los bronquios, bueno, o sea, donde hay, saben que los bronquios también tienen músculo liso, la histamina lo que ocasiona es constricción del músculo liso, contracción. Entonces, ocasiona aumento en la peristalsis. A través del linfocito TH2 produce interleucina 4, interleucina 13, 5, 10 y estimula a través de las células cebadas. Esa es una de sus funciones. El linfocito TH2 puede, a través de las células cebadas,
inducir a través de la histamina la contracción del músculo liso visceral y con ello un aumento en la peristalsis. Ujú. También la interleucina 4 y 13 ocasiona en las células caliciformes la producción de un aumento del moco. Ujú. Aumento del moco. Por ejemplo, en el intestino, en los bronquios. Ujú. Aumento de la secreción de moco por parte de las células que produzcan el moco, ¿no? Entonces, este linfocito TH2, a través de sus citocinas, estimula, fíjense, aumento en la peristalsis, aumento en la producción de moco y también ocasiona la migración de eosinófilos. La misma secreción de histamina está relacionada con la migración de eosinófilos, porque los eosinófilos, otra de sus funciones es secretar histaminasas. Entonces viajan para generar de cierta manera un equilibrio hacia la histamina, a la acción de la histamina, pero al llegar los eosinófilos, ¿qué pueden hacer los eosinófilos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es su chamba? ¿Quién me dicen? ¿Qué producían los eosinófilos? ¿Alguien se acuerda de la ¿Vitaminasas? histaminasas? Pero además, ¿qué es esto? Proteína, ¿Cuál? Proteína básica. ¿No? proteína básica mayor. Muy bien, Carla. Sí, sí fue Carla, ¿verdad? Bueno, comentaron dos personas. Es correcto. La proteína básica mayor. La proteína básica mayor es una proteína que producen los eosinófilos, es una enzima capaz de degradar la cutícula de los helmintos, principalmente de sus fases larvarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense con la respuesta al TH2. Número 1, estimula la producción de moco y entonces se vuelve más resbalosa la superficie de las mucosas. Aumenta la peristalsis o el movimiento de este tubo digestivo y es como si se subieran ustedes a un toro mecánico, ¿no? Pues es fuerte realmente las contracciones y eso permite el desprendimiento y el arrastre de el exceso del mintos. Además, ocasiona la migración de células especializadas en la degradación de las fases larvarias, las mata tal cual, les rompen su cutícula. Entonces se dan cuenta, el TH2 tiene una función muy importante contra los helmintos, pero ojo, rara vez una respuesta inmune es esterilizante, una respuesta inmune a helmintos es esterilizante, elimina a todos. Generalmente elimina las sobrepoblaciones y se queda con alguna carga parasitaria media. Es muy raro que una respuesta natural elimine el 100% de los parásitos. Generalmente se quedará uno que otro, pero ese uno que otro ya no representa un riesgo tanto en el consumo de nutrientes, como en obstrucciones, como en daños mecánicos directo a la mucosa al momento de anclarse, ¿no? Entonces, el TH2 es fundamental para regular que no haya infestaciones. Y es una respuesta muy efectiva. Incluso después platicaremos de esto, pero hay teorías inmunológicas que hablan de que es sano incluso tener de repente uno que otro helminto, ¿no? Seguramente varios de nosotros, nosotras, traemos un helminto, un nematodo o algo, que forma parte de ahí, vive en nosotros, pero no está ocasionando mayor problema. Comerá algo, sí, produce, sí está liberando más de su progenie, es correcto, pero nuestro sistema inmune lo está logrando controlar y no está generando mayor problema. Y por ahí se habla de que animales que nunca tienen contacto con este tipo de agentes, pues no están sus sistemas inmunológicos entrenados para llevar a cabo este tipo de regulaciones. Y en el momento en que les llega a caer algún agente parasitario, no son capaces de controlarlo exitosamente y son los que tienden a tener infestaciones mayores. Esto, por ejemplo, se ha visto en ganado, a veces ganado que se tiene en alguna región o en algunas condiciones con una menor carga parasitaria y de repente los han llevado al trópico, sencillamente no soportan la carga parasitaria y se mueren, ¿no? Entonces, esto habla de distintas cosas, pero una de ellas es a través de que este tipo de respuesta inmunológica se va entrenando con los años, con el encuentro, con los agentes y se van volviendo eficaces, se van generando memoria, porque ahorita vamos a ver que estas
linfocitos T, además se van a poder diferenciar de una manera para quedarse guardadas células de memoria. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos todos y todas? Sí, todo bien. Perfecto. Ahora, en el TH17, el linfocito T, los linfocitos T que proliferan de ahí, se van a dedicar a producir interleucina 17. ¿Qué hace la interleucina 17? Es muy importante para activar, por ejemplo, neutrófilos. Es una superactivadora de neutrófilos. Ujú. Los neutrófilos tienen la capacidad de asociarse, se le pueden pegar. Número uno, pues son contra bacterias extracelulares. Si las bacterias están fuera de la célula, son susceptibles a ser fagocitadas. Y el neutrófilo es excelente para fagocitar. Ujú. Además, los neutrófilos se pueden pegar en el exterior de hongos filamentosos, por ejemplo, y arrojar contenidos de sus lisosomas o de sus enzimas funcionales hacia el exterior, sus radicales libres, y con ello tratar de hacerle daño a los hongos. Entonces, en el caso de los linfocitos TH17, producen interleucina 17 y la principal función de la interleucina 17 es a través de los neutrófilos. Lógicamente, para la finalidad de esta clase, les estoy mencionando las características principales. Cuando ustedes revisen en la literatura, algún artículo, etcétera, podrán encontrar otras funciones y vertientes de estas citocinas, pero para la finalidad de ahorita en la clase de licenciatura, vamos a ver esto de manera más panorámica con esta forma de funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la diferenciación de los linfocitos T según el perfil? ¿No? Quedó claro que de toda la historia que les estoy platicando y que se formó, que viene, ustedes ya conocen toda la historia, de la célula presentadora de antígenos, que a su vez llegó y activó a un linfocito T cooperador. Este linfocito T cooperador, sus 3 señales, 1, 2, 3 señales, se activó, proliferó, se activó, salió de G0, empieza a proliferar y va a dar origen a un montón de células. Bueno, de todas estas células, todas estas células que proliferan tienen que tomar 2 decisiones. Una es qué perfil van a hacer y otra es qué función van a tener. Entonces, fíjense, aquí yo les platicaba. Vamos a poner el escenario donde lo que esta célula presentadora está mostrando es un péptido proveniente en su momento de un virus. Que fue fagocitado y toda esta historia que ustedes ya conocen. Entonces, ¿hacia dónde creen que se orientaría la respuesta según el perfil? La mayoría de estas células, ¿qué perfil van a tomar? TH1. Muy bien. Entonces, fíjense, si esto es un virus, la célula presentadora, pues detectó, por ejemplo, con su TLR3, con su TLR7, 8, que son TLRs para detectar virus, sus receptores tipo RIG. Entonces, estos PRRs le sirvieron para detectar que era un virus. Detectó, procesó, destruyó y al momento de venir a presentar las citocinas que le dio de comer a este linfocito T fueron interleucina 12 y 18. Interleucina 12, interleucina 18. ¿Qué pasó con estos linfocitos T cooperadores? La mayoría se volvieron de tipo TH1. Vamos a encontrar siempre, acuérdense, alguna porción menor de TH2 y de TH17. Entonces, acuérdense, las respuestas nunca son absolutas, ¿eh? Pero sí hay una dominante. ¿Por qué? Pues lo que se necesita para contener este virus es potenciar la respuesta de algunas otras células principalmente funcionales contra infecciones virales. ¿Sí vamos todos y todas? Bien. La segunda determinación que tienen que tener es qué función van a tener. Entonces, según la función, los linfocitos T los T cooperadores pueden tomar 2 caminos. Células efectoras y células de memoria. Estas son las determinaciones que puede tener el linfocito T
cooperador. La gran mayoría de todas las que estén proliferando, fíjense, son dos decisiones, ¿eh? La gran mayoría de todas las que estén proliferando se van a volver efectoras. Entre el 95, el 98% de las células que proliferan se van a volver efectoras. Y entre el 5 y el 2% se van a volver células de memoria. ¿Qué significa esta diferenciación según la función? Ah, pues significa que de todas las que están proliferando, independientemente de su perfil, la gran mayoría se van a hacer efectoras. ¿Las efectoras qué hacen? Por ejemplo, aquí estamos. Técnicamente este 98% se van a volver células efectoras. ¿Qué tienen que hacer las efectoras? ¿A dónde se tendrán que ir a trabajar? ¿Al lugar de daño? Muy bien. Al sitio del daño o infección. ¿Sí? Las efectoras, son estas mismas. Su nombre lo dice. Tienen que ir a hacer su efecto. Se van al sitio del daño para ponerse a trabajar. Y ahí es donde la mayoría de estos linfocitos T que lleguen, pues se van a poner a producir su interferón gamma, interleucina 2, su linfotoxina, y empezar a trabajar en el sitio del daño. ¿Y las células de memoria dónde se van a ir? ¿Dónde creen que se queden las células de memoria? ¿Y para qué servirán? En los órganos linfoides. Muy bien. En los órganos linfoides secundarios. Las células de memoria se distribuyen por todo el organismo en los órganos linfoides secundarios. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, y estas células de memoria se vuelven a poner en un estado de G0. Se vuelven a dormir. Es un sueño más ligero, en realidad, que el que tenían las células vírgenes. Las células naive, se les llama también a las células vírgenes. Las células de memoria otra vez se vuelven a dormir, entran a G0, pero es un tipo de G0 del que se despierta más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de todas las células que están proliferando, en esto que les platiqué del linfocito T, la gran mayoría de estas células se van a volver células efectoras y un pequeño grupo se van a volver células de memoria. Se van a volver células de memoria. Estas son las células de memoria. Y estas se van a los órganos linfoides secundarios a quedarse otra vez ahí dormidas. ¿Para qué servirán esas células de memoria? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice para qué servirán las células de memoria? ¿Qué les suena? ¿Se podrían volver efectoras cuando otro daño aparezca? Muy bien, Samantha. Cuando vuelva a aparecer ese agente, ojo que lo que se les presentó, ¿ustedes se acuerdan? Esta célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos está presente. Bueno, pues lo corrijo. Esta célula presentadora de antígenos, lo que mostró en su MHC clase 2 fue un péptido específico. Eso es algo que quiero que tengan muy, muy claro, ¿eh? El linfocito T que reconoció a esto, el linfocito T cooperador, tiene un TCR específico para este epítope. Todas sus hijas tienen ese mismo TCR. Reconocen solamente esta porción de este virus. Si pensamos, aquí va a ser un agrandamiento de un virus. El virus realmente es así chiquito, pero si lo vemos, ahí está ese virus. Está hecho de un montón de proteínas, ¿sí? Imaginemos que esta región chiquita de aquí es este péptido. Entonces, estos linfocitos T lo que saben reconocer son esa porción del virus. Pero ojo, no lo pueden, los linfocitos T no pueden reconocer los péptidos directamente en el agente. Tienen que ser siempre presentados por una célula presentadora de antígenos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con las células efectoras? Se van a viajar al sitio de daño
Vamos a contar esta historia. Ya voy a borrar esto de abajo. Ustedes ya saben todo esto cómo funciona, ¿no? Estamos en la historia de que es un linfocito TH1. Entonces, se van al sitio del daño, llegan las células efectoras, aquí está el linfocito T cooperador con su TCR. Este TCR es exactamente el mismo que este que reconoció su mamá, pero ya de origen a un montón. Este ya es un TH1, porque ya recibió los mensajes, ya proliferó. Ajá. Y ahora se va a ir al sitio. ¿Qué está pasando en el sitio de la lesión? Ah, pues aquí también hay macrófagos que están fagocitándose a los virus, que están fagocitándose a los virus y que están presentando también en su MHC clase 2 un péptido. Todos los péptidos que componen este virus. Pero fíjense, son dos momentos distintos. Una cosa es el primer reconocimiento en el primer momento de la infección, donde una célula presentadora de antígenos, una dendrítica, fagocitó, viajó al órgano linfoide secundario, estimuló, ya proliferaron todos estos, se diferenciaron, la mayoría son TH1, la mayoría son efectores, se regresan al tejido a trabajar y ahí, si la infección duró, entonces aquí también hay células presentando, las cuales va a detectar este linfocito T, dice, aquí es donde tengo que trabajar. Y se pone a producir su interferón gamma, su interleucina 2, su TNF-beta o linfotoxina, y hacer sus funciones. En toda esta historia, desde que se reconoce, desde que hay un daño en los tejidos, hasta que se monta la respuesta, pasan en general de 7 a 10 días. Ese es el tiempo que tarda en funcionar la respuesta inmune adaptativa. Por eso hay quienes a veces tienen una infección y apenas llevan un día y ya no aguantan y ya están metiendo antibióticos. Si la infección no está en riesgo, está siendo controlada, ¿no? Bueno, al de 7 a 10 días la respuesta inmune adaptativa aparece y ¡fum! Elimina y controla mejor las infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué importante es esto. Aquí viene la historia. Las células efectoras llegan, pero hay otras células de memoria que se quedan distribuidas ya no solamente en el órgano linfoide secundario en el que ocurrió toda esta historia. Estas células de memoria se distribuyen por todos los órganos linfoides secundarios y van a estar viajando y recirculando constantemente. ¿Para qué? Para que si Dios no lo quiera, pero un tiempo después vuelve a entrar este virus por segunda ocasión, entra este virus, ya no hay solamente una célula capaz de reconocerla. Ya hay miles de células distribuidas en todos los órganos linfoides secundarios que se activan más rápido. Estas células de memoria se activan más rápido en una segunda infección del mismo agente. Y aquí, para activarse en una segunda infección, lo único que se tardan son alrededor de 3 días para montar una respuesta potente. Este es el motivo, esto que les estoy platicando, es el motivo de por qué funcionan las vacunas. ¿Por qué inmunizamos a un animal? Pues le estamos dando un agente dañado con ciertas características y que está generando toda una respuesta. Todos los que ya nos vacunaron del COVID, tenemos ahorita ya células de memoria anti-COVID distribuidas por todos los órganos linfoides secundarios. Y el día que me suba al metro y me encuentre el COVID, mis células de memoria ya están pueden trabajar muy rápido y contener los daños potenciales. Además de que hay otras formas de respuesta de memoria también que vamos a ver, que es a través de los linfocitos B. Pero los linfocitos T son fundamentales porque ustedes ya vieron que el TH1 es una respuesta antiviral. Entonces, fíjense qué relevante. Esto que estamos platicando es fundamental que lo entiendan para que sepan por qué funcionan las vacunas. ¿Por qué las técnicas de vacunación es lo que más ha disminuido muertes en la historia de la humanidad? Y también en la historia, por supuesto, de la medicina veterinaria. La prevención siempre es lo mejor y el sistema inmune tiene todos estos mecanismos para generar experiencias que eviten que la infección destruya al individuo. ¿De acuerdo?